Bueno, vamos a continuar leyendo nuestra lectura del día de hoy. Estamos leyendo el libro de Jesús de Nazaret, vida, enseñanza y significado de Samuel Pagán. Estamos abordando el tema del Jesús histórico. Como hemos visto en la transmisión pasada, vimos acerca de la búsqueda antigua del Jesús histórico, en el cual muchos se han estancado. He visto a muchos en algunas transmisiones hablando sobre teorías eh, de Jesús, del Jesús histórico. Muchas de ellas ya han sido superadas, muchas de ellas ya no tienen un peso académico y muchos se han quedar en esa búsqueda antigua. Vamos a abordar la segunda búsqueda del Jesús histórico. Vamos a continuar con nuestra lectura del día de hoy. Espero ser breve para que no nos vayamos a aburrir. Dice el libro en la lectura, segunda búsqueda. A mediados del siglo XX, algunos de los discípulos de quienes propusieron la no búsqueda del Jesús histórico se replantearon el tema cristológico nuevamente. ¿Qué pasó con la primera búsqueda? La primera búsqueda del Jesús histórico fracasó. Muchos ya prefirieron mejor enfocarse en la búsqueda del Jesús teológico y se quedó retrasada lo que es la búsqueda del personaje del Jesús de la historia. En el siglo XVIII empezó la primera búsqueda del Jesús histórico y a mediados del siglo XX se replantearon nuevamente la búsqueda de este personaje. Dice la lectura, en esta ocasión, sin embargo, abordaron el asunto con nuevas metodologías y expectativas noveles. Algo importante. En la segunda búsqueda ya se empieza a utilizar una metodología para la investigación académica. Recordemos de que en la búsqueda pasada, en la primera búsqueda del Jesús histórico, se plantearon hipótesis sin fundamentos, que si Jesús estaba vivo en el momento de la crucifixión, al bajarlo, que no estaba muerto, que por medio de algunas drogas se indujo la muerte de Jesús. Todo eso era un planteamiento ficticio sin ninguna base académica. Entonces ya para el siglo XX ya se están replanteando metodologías nuevas aplicadas para que realmente sea una búsqueda del Jesús histórico. Dice, en esta ocasión, sin embargo, abordaron el asunto con nuevas metodologías y expectativas noveles, pues esa importante tarea académica era entendida como irrenunciable. Esta nueva búsqueda o segunda búsqueda del Jesús histórico también se fundamenta el querigma o los mensajes que se encuentran en los evangelios. El propósito es descubrir la continuidad entre la vida de Jesús y las afirmaciones teológicas de sus seguidores. La finalidad es identificar las relaciones entre el Jesús histórico y el Cristo predicado por las primitivas comunidades de fe. En la segunda búsqueda del Jesús histórico se trató de rastrear la tradición o enseñanza más primitiva de Cristo. La postura es de que mientras más primitiva sea la enseñanza de Cristo, mm, es probable de que sea la verdadera enseñanza de Cristo. Hay una parte en los evangelios acerca cuando Jesús está predicando y se acerca a sus familiares a preguntar por él. Algunos eruditos comentan de que probablemente ese escenario sea un escenario histórico debido a que textualmente el escritor del Evangelio expresa de que los familiares de Cristo no creían en Jesús. Dicen de que si realmente el texto podía ser manipulado, hubieran puesto de que los familiares de Jesús lo apoyaban. Sin embargo, no modificaron esa tradición y pusieron lo que realmente estaba ocurriendo en ese momento, que la familia de Jesús no creía en Jesús. Ni María ni sus hermanos y hermanas creían en Jesús. Si analizamos el texto, vamos al griego de ese texto. En estos momentos no lo vamos a analizar por el tiempo, pero hay una palabra que dice de que Jesús estaba como loco, sí, textualmente como loco. Y entonces los familiares lo tratan de agarrar
sin el permiso o autoridad de Jesús. Sin embargo, conocemos la historia que continúa donde dice, ¿quiénes son mis hermanas? ¿Quiénes son mis padres? ¿Quién es mi madre? Mis hermanos son los que están y hacen y cumplen mis mandamientos. Hay una parte también histórica donde dice de que estaba predicando Jesús y una mujer le dice, benditos los pechos que te amamantaron. Y entonces Jesús hace una afirmación donde comenta que benditos son los que cumplen sus mandamientos. Entonces trataron de buscar eh, en, en los relatos de los evangelios, relatos que probablemente tengan una enseñanza primitiva de Cristo. Eh, Otra de las situaciones también que pasaron en esta época es que trataron de rastrear los documentos más antiguos que tenemos de los evangelios. Algo curioso, una curiosidad, es de que algunos académicos han propuesto que el Evangelio de Tomás, el Evangelio apócrifo de Tomás, contiene enseñanzas o dichos de Jesús histórico. Y esas enseñanzas no entraron en el canon del Nuevo Testamento. Entonces, ahí podemos ver que en la segunda búsqueda se empezó a tomar un poco más la seriedad de estos problemas textuales acerca de los dichos de Jesús. Algo interesante es de que el Evangelio de Tomás, algunos lo consideran más antiguo que el Evangelio de Marcos, ya que el Evangelio de Tomás no está redactada de forma textual como los evangelios que tenemos, sino que es una lista de dichos de Jesús. No tienen contexto. Por lo tanto, podemos ver de que probablemente el Evangelio de Tomás sea más antiguo y contenga algunos dichos del Jesús de la historia. Seguimos con nuestra lectura. Dice, el criterio básico de estos esfuerzos académicos era identificar las discontinuidades entre el mensaje de Jesús y las expectativas de la comunidad judía, y también diferenciar sus palabras con las afirmaciones teológicas de las primeras iglesias. Algo importante, aquí los investigadores académicos empezaron a cuestionar si realmente Jesús dijo lo que dijo o las comunidades cristianas le adjudicaron palabras que Jesús nunca dijo. Tenemos un ejemplo claro en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús le entrega las llaves del reino a Pedro y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos eruditos, algunos maestros del Evangelio académicos comentan que probablemente eso no sea histórico, porque en ese momento en el cual Jesús se encontraba en su ministerio en el año 30, no existía ni una iglesia. No sabemos si Jesús realmente quería establecer una iglesia. Sin embargo, el Evangelio de Mateo, que es del año probablemente antes del 70, algunos los consideran después del 70, después de Cristo, ya está consolidado lo que es el término iglesia o comunidad. Aquí se replantea si Jesús se estaba refiriendo a una iglesia como la conocemos actualmente, que es algo que es ilógico según el contexto, o se está refiriendo a una comunidad, a un grupo, a unos seguidores. Recordemos de que Jesús vivió en el primer siglo, en la época del judaísmo del segundo templo, en el cual era normal que los rabinos tenían ciertos grupos de seguidores. No sabemos si Jesús quería formar una escuela rabínica y esos seguidores era lo que posteriormente la tradición cristiana reinterpreta como una comunidad religiosa o una iglesia como tal. Por lo tanto, aquí en esta nueva búsqueda del Jesús histórico se trata de encontrar lo que realmente dijo Jesús y separarlo de aquellas cosas que se le atribuye a Jesús, cosas que Jesús nunca dijo, pero que se encuentran en los evangelios. Algo importante también, otro hecho
que se han preguntado si realmente Jesús lo dijo. Lo encontramos en Marcos, el famoso Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, sabemos que Marcos 16, capítulo 16, versículos 9 al 20, esos versículos no existen en los manuscritos más antiguos y por lo tanto las afirmaciones teológicas que se hacen en cuanto a ese texto son palabras que se le ponen a Jesús que nunca dijo. Por ejemplo, leemos en Marcos 16, 9, 10, donde dice de que y el que no sea bautizado será condenado. Jesús nunca condenó a nadie que se bautizara, que no se bautizara. Si vemos en los evangelios, Jesús nunca bautizó a nadie. Es más, Pablo, el gran apóstol Pablo, le dio más énfasis a la predicación que al bautismo. Recordemos de que en el primer siglo había una división entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan. Algunos no veían en Jesús al Mesías y seguían a Juan como el Mesías. Entonces las primeras comunidades cristianas probablemente no asociaron a Jesús con el bautismo porque eso era una imagen que recordaba a Juan el Bautista. Pero en los siglos posteriores, en el siglo III, siglo IV, cuando ya estaba consolidado lo que es la Iglesia católica, que era la única que existía, la Iglesia emergente, entonces se le atribuyen esas palabras en el Evangelio de Marcos para darle autoridad a un dogma del cristianismo emergente, pero que Jesús nunca dijo. Entonces, en esta búsqueda del Jesús histórico, se trató de encontrar cuáles eran realmente las palabras del Jesús de la historia y cuáles eran las palabras atribuidas a Jesús por medio de la iglesia o tradición cristiana antigua. También se empieza a desarrollar lo que es la crítica de formas o la crítica literaria en la cual se investigan la composición de los evangelios para poder conocer cuáles son las fuentes por las cuales se conformaron los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entonces, para poder reconocer si esos eventos o esos hechos que se relatan en los evangelios son históricos o simplemente son parte de la tradición cristiana antigua. Recordemos de que los primeros cristianos reinterpretaron la figura de Jesús. Es decir, Jesús existió, pero la comunidad cristiana entendió a Jesús de una forma diferente a lo que realmente era Jesús. Y entonces, cuando se desarrolló lo que es el canon de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada autor escribió de diferentes perspectivas y desde diferente forma de entender al Jesús de la historia. Y por lo tanto, ellos no escribieron eventos históricos ni biográficos, sino que reinterpretaron al Jesús de la historia y escribieron mediante una idea teológica de alguna comunidad cristiana. Seguimos leyendo. Estas investigaciones avanzaron un poco lo estudiado en torno al Jesús histórico, pero no produjeron una imagen adecuada de nuestro personaje. A pesar de las investigaciones académicas y serias que se propusieron en cuanto a la búsqueda del Jesús histórico, aún todavía no se han acercado a la imagen de Jesús. Dice, su mayor contribución fue superar el estancamiento en el cual estaban inmersos los estudiosos sobre Jesús luego de las primeras búsquedas infructuosas. Es decir, en la primera búsqueda del Jesús histórico se trató de eliminar todo aquello que no podía ser considerado razonable. Por ejemplo, los milagros. Jesús nunca hizo un milagro, dicen los académicos de la primera búsqueda de Jesús. También mencionan de que Jesús nunca hizo un exorcismo, nunca sacó demonios de las personas.
Eso para esa gente en esa época, en el siglo XVIII, era algo irracional. Sin embargo, actualmente tenemos evidencia extracanónica de que Jesús sí hizo milagros. Aunque cueste mucho creerlo, Jesús sí realizó milagros. Sin embargo, los testimonios que nos han llegado acerca del Talmud, los Midrash judíos, que hablan acerca del personaje de Jesús, pero ellos interpretan sus milagros como si fueran magia. Jesús era un hechicero, dice el Talmud. Jesús hizo perder al pueblo de Israel por medio de la brujería acerca de los hechizos. Y encontramos algo referente a eso en los evangelios, cuando los fariseos le dicen a Jesús, tú sacas a los demonios por medio de Belcebú. Y entonces Jesús les responde, entonces, eh, ¿el diablo está dividido o el demonio está dividido? ¿Cómo el diablo va a sacar al diablo? Una casa dividida no va a prosperar, sino que se va a caer. Entonces ahí vemos una evidencia de que desde el principio los judíos consideraban a Jesús como alguien que realizaba hechizos o magia. Ellos lo interpretaban como magia, los cristianos lo interpretaban como milagros. Sin embargo, existen testimonios judíos de que hablan de que Jesús sí realizaba mm, curaciones o sanidades, pero ellos lo atribuían a, a que estaba poseído por un demonio y de esa manera lo interpretaron y lo plasmaron en el Talmud. Mm, Más adelante vamos a ver si hacemos una transmisión hablando acerca de las fuentes judías que hablan de Jesús, porque sí, existen fuentes judías que hablan de Jesús, pero lo hablan de una manera mala, tienen una imagen mala de Jesús, una imagen como si fuera alguien terrible. Entonces, existen evidencias eh, fuera de los evangelios de que Jesús sí realizaba milagros. Sin embargo, los registros que nos han llegado dicen de que Jesús realizaba hechicería, realizaba magia. Tenemos evidencias que Jesús, ese personaje, tenía ciertos poderes o podía manipular la naturaleza. Es algo que no podemos explicarnos si fueron milagros, si fue magia, si fue hechicería. Sin embargo, hay testimonio de que sí, Jesús realizaba ciertos actos que no pueden ser comprendidos por la razón humana. Tenemos también evidencias eh, eh, tenemos evidencias textuales acerca de Jesús que menciona de que fue a Egipto. Los judíos dicen de que en Egipto Jesús aprendió la magia y que cuando llegó a Israel empezaba a curar a las personas con esa magia que aprendió en Egipto. Y tenemos en el Evangelio un registro acerca de que la familia de Jesús, cuando escapaba de Herodes, se fue a Egipto y probablemente haya aprendido algo de medicina. Yo creo que lo más viable o lo que podemos comprender de lo que hizo Jesús en Egipto es aprender un poco de medicina. Recordemos de que en la antigüedad eh, la curación o las sanidades lo veían como realizados por magos, por hechiceros, y no lo veían como personas que realizaban algún trabajo médico. Entonces Jesús pudo haber aprendido algo de medicina en Egipto. Tenemos testimonio de que realmente él hacía ciertos milagros. Algunos los consideraban magia. Tenemos la evidencia de Josefo. Flavio Josefo en el siglo I menciona de que Jesús era una persona excepcional que realizaba milagros, sea o no sea una interpolación, el testimonio de Flavio Josefo acerca de Jesús.
tenemos un hecho ahí impresionante que habla sobre los milagros de Jesús. Entonces no podemos rechazar los milagros de Jesús como si no hubieran existido. Ya tenemos evidencias textuales fuera de la Biblia que hablan acerca de este acontecimiento. Y dice, en efecto, este acercamiento que intenta solo descubrir discontinuidades teológicas y temáticas no es adecuado para descubrir las diversas formas de Jesús respondiendo al judaísmo de su tiempo, que no era monolítico, pues manifestaba diferentes matices, prioridades y preocupaciones. En el tiempo de Jesús, algo aquí que también han tratado de realizar los investigadores en cuanto a la vida de Jesús es ver cuánta influencia hay de la enseñanza rabínica en los evangelios y estas atribuidas a Jesús. Hay muchas enseñanzas que se encuentran en los evangelios acerca de Jesús que tiene su contraparte en la enseñanza rabínica. Entonces, para poder comprender a ese Jesús histórico, tenemos que separar la enseñanza rabínica de las enseñanzas de Jesús que se encuentran plasmadas en los evangelios. Si hay una afirmación o un dicho de Jesús que concuerda con la enseñanza de los rabinos del primer siglo, se descarta de las enseñanzas de Jesús, porque probablemente el escritor y redactor de los evangelios hayan ocupado las enseñanzas rabínicas de su tiempo y las hayan colocado en la boca de Jesús. Y por lo tanto, Jesús nunca dijo eso. El hacer historia en la antigüedad es muy diferente al hacer historia actualmente. Los autógrafos de los evangelios no tenían una grabadora. Muchas veces la enseñanza oral, cuando se transmite, se le agrega dichos, se le quita dichos, se reinventa y se reinterpreta eh, la enseñanza y por lo tanto, al momento de plasmarse en la literatura, hay cierta influencia de la enseñanza que se encuentra alrededor y en el momento en que se redactaron los evangelios. Los evangelios no se redactaron, como muchos piensan, que una voz del cielo llegó y le dijo a Juan, escribe, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y Dios estaba en el verbo y Dios se hizo carne. Entonces, eso no pasó. Una voz no le dictó a Juan escribir su evangelio, palabra por palabra, sino que hay una historia de reconstrucción, de reinterpretación, de redacción, de añadidurías y alteraciones en el texto hasta el que tenemos actualmente en nuestras escrituras. Por eso muchos mencionan de que no podemos conocer al Jesús de la historia porque el Jesús de la historia está mezclado con el Jesús de la fe o el Jesús teológico. Entonces, otra de las cosas que hicieron en esta etapa de la investigación del Jesús histórico, que es la segunda búsqueda del Jesús de la historia, es tratar de quitar toda aquella enseñanza rabínica que se encuentran en los evangelios y para poder conocer si era la enseñanza de Jesús o no era la enseñanza de Jesús. Dice, además, las iglesias tampoco eran uniformes en sus pensamientos y las dificultades que tenían las hacían buscar expresiones teológicas específicas que responderían a sus reclamos concretos y particulares. Otras de las situaciones también es de que no existe, en el siglo I, siglo II, hasta siglo III, no existía un cristianismo como tal. Existían varios cristianismos y varios cristianismos diferentes tenían varias interpretaciones de lo que era Jesús. Y por lo tanto, entre todo esa diversidad de las iglesias y del cristianismo primitivo, no podemos encontrar realmente a un Jesús realmente histórico, solamente suposiciones, debido a que diferentes cristianos tenían diferentes perspectivas de Jesús. Por eso es de que después del siglo
Dos, después del siglo I, se trataron de limitar lo que son los evangelios canónicos, porque existieron muchos evangelios apócrifos del siglo II, del siglo III, del siglo IV, del siglo V. Algunos comentan que hubieron evangelios apócrifos hasta la Edad Media, y cada evangelio apócrifo que no llegó a nuestras Biblias es una interpretación del Jesús de la historia. Tenemos el Jesús gnóstico, tenemos el Jesús apócrifo, tenemos el Jesús esenio. Entonces, con todas esas particularidades y todas esas premisas en cuanto a la actividad del pensamiento cristiano en esa época, no se puede realizar realmente una, una imagen de lo que Jesús realmente fue. Vamos a tratar de compartir una imagen. Deme tiempo. Vamos a leer, vamos a continuar con la lectura. Vamos a leer un poco acerca de fe razonada y apologética. Dice, sin embargo, algunos de los discípulos de Bullman no podían estar de acuerdo con su maestro en que el solo hecho de la existencia de Jesús era suficiente para justificar nuestra aceptación del significado de la idea de Cristo como el elemento constitutivo de nuestras vidas de hoy, a menos que haya alguna conexión entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Entonces el último se reduce al mito puro, y la pregunta sigue siendo: ¿por qué se debe pensar que ese mito encarna una verdad que suministra la clave de mi existencia? Posteriormente, los discípulos de Bullman era un teólogo que afirmaba que no se podía descubrir realmente lo que es el Jesús de la historia, sino que está todo escondido detrás de toda esa carga teológica. Y por lo tanto, algunos de sus estudiantes trataron de encontrar nuevamente al Jesús de la historia a pesar de las afirmaciones de Rudolf Bultmann. Y esto es porque carece un poco de sentido el no conocer quién fue Jesús realmente. Hace pensar de que tal vez nosotros creemos en un mito, que nuestra fe está radicada en un personaje que realmente o probablemente no existió. Entonces, esa fue la premisa de algunos estudiantes de Rudolf Bullmann, quienes iniciaron la búsqueda del Jesús histórico. Continuamos con nuestra lectura y dice, aquellos que persiguen la nueva búsqueda son dolorosamente conscientes de la presencia de la teología en las narraciones evangélicas, y son reacios a atribuir al Jesús histórico cualquier elemento que pueda encontrarse en la teología de la iglesia primitiva. Entonces aquí vemos cómo, a pesar de esa búsqueda del Jesús histórico, los teólogos o los investigadores saben de que hay una carga teológica en los evangelios, y una de las metodologías que tratan de ocupar para poder descubrir al Jesús de la historia es tratar de descubrir qué es teológico y qué no es teológico, separar el aspecto teológico de los hechos narrativos históricos. Vamos a leer un poco más abajo. Vamos a leer a un autor que hace otra definición en cuanto al Jesús histórico. Vamos a hablar acerca de Robinson. Este autor es una eminencia en cuanto a los estudios actuales del Jesús histórico. Dice, la distinción de Robinson entre el Jesús histórico y el Jesús de la historia ha sido hecha por varios prominentes eruditos de Jesús. Aquí este autor ya separa al Jesús histórico y el Jesús de la historia. Aquí ya tenemos otro concepto. Una cosa es el Jesús histórico que se ha tratado de encontrar en los evangelios, y otra cosa es el Jesús que es de la historia. Y varios estudiosos han tratado de hacer esta separación. ¿Por qué?
porque al tratar de hacer la búsqueda del Jesús histórico, los investigadores, teólogos, académicos se han recreado una figura de Jesús, aunque digan de que son aconfesionales, aunque digan de que no están influenciados por un sistema de creencias, han formado al Jesús histórico según su concepción filosófica. Entonces vemos aquí cómo Robinson hace una separación entre el Jesús histórico de los académicos y el Jesús de la historia que existió realmente. Vamos a continuar con la lectura. Por ejemplo, John Mayer, cuyo voluminoso y continuo estudio de la vida de Jesús, esta obra, Un judío marginal, es lo mejor de lo mejor que podemos encontrar en literatura en español acerca del estudio del Jesús histórico. Muchas veces le creemos más a una transmisión, a un personaje que está detrás de una cámara, pero no nos vamos a las fuentes, no nos vamos a consultar los libros, no nos vamos a consultar a los que son realmente académicos. Entonces, aquí vemos de que este autor llamado John Mayer escribió un tratado que se llama Un judío marginal. Lo ha convertido quizás en el más eminente investigador de Jesús. Diferencia entre el Jesús histórico y la persona que realmente vivió. Una cosa es el Jesús histórico que muchos teólogos académicos se han recreado y otra cosa es el Jesús que realmente vivió. Según Meyer, el Jesús histórico o el Jesús de la historia es una abstracción y una construcción modernas. Es decir, probablemente es algo que realmente no es como los académicos han tratado de demostrar. Entonces ya tenemos un Jesús de la fe religioso y un Jesús histórico de los académicos y tenemos un Jesús de la historia que es el que realmente existió. Es una abstracción y una construcción moderna, dice. Por el Jesús de la historia me refiero al Jesús a quien podemos recuperar y examinar usando herramientas científicas de investigación histórica moderna. Entonces aquí vemos en la segunda búsqueda del Jesús histórico ya se están planteando metodologías académicas para poder encontrar al Jesús que realmente existió y no al Jesús histórico de la primera búsqueda o de la búsqueda antigua en el cual se desarrollaron hipótesis y teorías sin fundamentos acerca de la vida de Jesús. Voy a tratar de compartir una pantalla. Este es el libro de Meyer, John Mayer. Este libro es un libro, es lo mejor de lo mejor que tenemos en literatura académica en cuanto a la investigación del Jesús de la historia. Ya no el Jesús histórico, Jesús de la historia. Hemos aprendido un nuevo término, el Jesús teológico o el Jesús de la fe, el Jesús histórico y el Jesús de la historia. Entonces aquí tenemos una literatura que recomiendo los que quieran investigar un poco más acerca de la vida de Jesús de forma histórica, crítica y académica. Este libro es Un judío marginal, Nueva visión de Jesús histórica, son 5 volúmenes. Vamos a ver qué dice la reseña. Examina la historia de Jesús haciéndolo con el máximo rigor científico y con un gran esfuerzo de objetividad. El Jesús histórico es un tema de permanente actualidad en nuestros días. Quizá más que nunca interesa a los investigadores y suscita grandes discusiones que con frecuencia llegan a la opinión pública, sobre todo en Estados Unidos. El autor opta muy acertadamente a examinar de forma crítica y detallada todos los datos que poseemos. Son 5 volúmenes, esta obra son 5 volúmenes. Tiene el mérito de estar escrito de forma ágil y fluida, de manera que resulta accesible a un lector interesado y de cierta cultura. Cada capítulo viene acompañado de abundantes notas técnicas que pueden interesar preferentemente a los especialistas
o a quienes desean informaciones suplementarias. Entonces, esta es una obra académica, 100% académica, y es una de las mejores obras para poder investigar acerca del Jesús histórico. Tiene un valor de $115, que son aproximadamente 2,000, 2,250 o 2,500 pesos en formato digital. Yo lo he visto hasta en 3,500 y 5,000 pesos. Bueno, el conocimiento cuesta y el conocimiento es poder. Por lo tanto, si no nos cuesta, no vamos a poder obtener esa capacidad crítica de analizar y hacer investigaciones serias y no solamente inventarnos datos, inventarnos testimonios, eh, palabras que solamente entendemos por no consultar los verdaderos libros académicos y creernos solamente a las personas que empiezan a enseñar ciertas hipótesis y teorías que aparecen en las redes sociales que no tienen ningún fundamento, un fundamento académico. Entonces, esta es la recomendación también de este día. Si pueden hacerse de este recurso para los que quieran investigar un poco más acerca del Jesús histórico. Es una obra de excelente erudición. Entonces, el día de hoy leímos lo que es la segunda búsqueda del Jesús histórico. Terminamos hasta aquí la lectura. Quedamos en la segunda búsqueda del Jesús histórico y esto todavía no termina. Aún nos falta la tercera búsqueda del Jesús histórico. Se ha desarrollado una gran investigación académica y una metodología para poder encontrar la figura detrás de la historia de Jesús en la segunda búsqueda. Yo creo que en estos momentos, en la búsqueda del Jesús histórico, estamos realmente en un buen camino académico para encontrar quién fue Jesús de la historia, y no como en la primera búsqueda de Jesús, en la cual se elaboraron teorías e hipótesis acerca de Jesús que no tienen ningún fundamento académico. Entonces, muchas gracias por acompañarme este día en la lectura. Nos vemos hasta la próxima.